Yo quiero continuar con la serie. Una serie son varios mensajes con un mismo tópico, no con el mismo tema, pero sí con la misma visión, que todos marcan a un punto específico. La serie que tenemos en estos días es la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y la Gran Comisión es el último mandamiento de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, después de resucitar, que duró unos 40 días. Ya esto es parte del mensaje. Duró 40 días en la tierra y dice que se le apareció a más de 500 personas. Dice que estuvo enseñando acerca del reino de Dios después que resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo es algo histórico, aprobado, no tienen ellos que aprobarlo, pero aprobado por la ciencia. Es parte de la historia de este mundo, la resurrección del Señor. Su tumba está vacía y nosotros en diciembre, por cierto, pensamos ir a esa tumba en el viaje que tenemos hacia Israel. Entonces, cuando Él le dijo a los discípulos que fueran a un lugar, a un monte, y dijo: espérenme allí, después que resucitó, Jesús se le apareció, dice la Biblia, que estaban ellos sentados con la puerta cerrada en un lugar por temor de los judíos, porque ellos tenían miedo que a ellos lo crucificaran también, a los discípulos. Y ellos como que habían perdido la esperanza al ver que su maestro lo habían enterrado, estaba sepultado. Entonces ellos estaban allí desesperanzados y sin ánimo, como teniéndose pena o lástima uno a otro. Estaban allí con la puerta cerrada. Ya algunas mujeres habían dicho de posibilidades que se mencionaba de una resurrección, pero ellos no lo creían. Y dice la Biblia que estando ellos allí con la puerta cerrada, también había otro que se llamaba Tomás, a quien uno de los discípulos, a quien le hicieron el comentario que Jesús había resucitado. Él dijo: yo no lo creo, a menos que no meta mi dedo en su cuerpo, en su costado, en la herida que se le hizo. Yo no creo que resucitó, porque lo vi cuando lo mataron, cuando lo sepultaron. No creo eso que resucitó. Y dice que estando ella en esa puerta, Jesús entró sin abrir la puerta cerrada, la puerta sellada, y Jesús por dentro de la pared entró con ese cuerpo que nosotros vamos a resucitar. Y le voy a dar un tip. Jesús entra, y brevemente adelantándome para explicar cómo vamos a resucitar, Él entra sin abrir la puerta, pero cuando penetra por dentro de la pared, ya ahí es un cuerpo con hueso y carne, dice la Biblia. Entonces cuando Él entra ahí, a ese lugar, ellos lo ven pero ¿qué pasó? Y Él le dijo: yo soy, he resucitado. Y Tomás estaba allí incrédulo, y le dice Jesús a Tomás: Tomás, acércateme. Tomás, temeroso, se acerca, le dice: mete aquí tu dedo, mete los dedos aquí, mira la herida, mete tu dedo y no sea incrédulo sino creyente. Y dijo Jesús: no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Pero ya no serán como huesos envejecidos, enfermos y mortales que tenemos. Diferente. No será una carne sujeta al pecado y a putrefacción. Diferente. Carne y hueso, pero carne y hueso eterno, que solo van a sentir gozo y paz, porque la primera cosa del dolor, la lágrima, la tristeza, ya eso va a pasar. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces, cuando Jesús está allí con ellos, y lo que me gusta es que Jesús le dice, para que ellos, porque ellos estaban como que no lo creían, y Jesús les dijo: ¿tienen algo de comer? Después de resucitar. Y tenían un pedazo de pescado y miel. Por favor, si hay un restaurante que cocine pescado. Bueno, yo comí pescado con miel en Puerto Rico una vez. No, con mango fue, perdón. Yo quiero pescado con miel, si alguien lo sabe hacer bien. Dice que le dieron un panal de miel y le dieron un pedazo de pescado, y él se lo comió. Y luego le dijo: vayan al monte donde yo les he señalado y espérenme, porque allá me verán. Pasaron algunos días y ellos se fueron al monte.
Y cuando se fueron al monte, Jesús llegó allí, se le apareció. Y ahí es que le da el tema de este mes, la gran comisión. Antes de irse en cuerpo para el cielo, para estar con su Padre hasta que venga otra vez a buscarnos, le dijo: id y predicate el evangelio a toda criatura, el que bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, y esa es la serie de la cual estamos predicando todo este mes de julio, de esa gran comisión de Jesús que fue a los discípulos y por ende a nosotros. El tema de hoy, el precio de la gran comisión. El precio de la gran comisión. Y quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 26 hasta el 31. Hechos capítulo 8, desde el verso 26 hasta el 31. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era un evangelista muy usado por Dios, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, los tesoros de la reina, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? Le pregunta a Felipe a etíope. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara o no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje que leía era acerca del profeta Isaías. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. El precio de la gran comisión. Yo he visto en la vida real, y he visto películas y documentales de transportación de valores. Creo que en los Estados Unidos es legal tener carros blindados. Hay que reunir ciertas condiciones, pero hay ciertos blindajes que se le permiten a la persona. Solo que para blindar un carro, el carro tiene que tener mucho valor, porque para blindarlo está como entre $10,000 a $100,000, dependiendo de la clase de blindaje que uno quiera en su carro. Pero voy a hablar no de esos blindajes personales, sino de los blindajes que le ponen a los camiones que transportan valores, prendas súper caras, y que transportan el dinero de los bancos, de los negocios, de un banco a otro o de un negocio a otro, que son, nos imaginamos, millones diarios. Son compañías especializadas en transportación de valores. Por lo tanto, para transportar hay que hacer cursos para guiar un camión que transporte valores. Existen casi siempre dos personas, los que lo llevan a los bancos. Yo he visto dos. Uno es el que guía y el otro el que va al lado. Los dos están armados. Se dice que si alguien va a atracar, le pone una pistola, por ejemplo, en la cabeza al que lleva el dinero al banco, porque nunca van los dos, al que lleva el dinero al banco, y de allá para acá lo tiene en la puerta del carro, el camión de transporte de valores no se abre por fuera, se abre por dentro. Es decir, que desde que la persona sale, ya
no puede entrar al camión a menos que el que está dentro no lo deje entrar. Pero ¿qué pasa? Si alguien le apunta afuera del camión al que lleve el dinero o al que regresa de llevar el dinero, el que está dentro no le puede abrir. Lo siento por ti, te van a volar la cabeza. No puedo abrirte la puerta, porque le apuntan al que está afuera para que el que está dentro se convenza de abrir la puerta. Pero ¿qué pasa? Que lo que llevan ahí es de tanto valor que prácticamente vale más que lo que lo transportan. Tiene más valor lo que está dentro del transporte que la persona que guía en el transporte. Así que si tú estás afuera, el balazo te lo van a pegar, porque yo no debo abrirte la puerta. Esa es la regla de la compañía y yo la creo bien. ¿Sabe por qué la creo bien? Porque el que está afuera se puede combinar con alguien y decir: mira, cuando yo llegue tú me vas a apuntar con una pistola y él te va a abrir y ya. Tú te lo llevas todo, me da un palo, me deja un poco herido y después compartimos. No estoy dando tips, pero eso puede pasar. Entonces, con esto quiero decirle que hay cosas de mucho valor. Señores, a veces yo por ejemplo, cuando mi esposa me envía al banco a buscarle 1,000 pesos, $1,000 o $500, y ella me dice: espérate, no me lo pase. Y cuando yo se lo entrego en el carro, ella abaja así. No sé, parece que ella cree, right, que ella cree que alguien la va a ver, y lo cuenta hacia abajito para que no se vea que lo está cortando. Y son $500 o $1,000. Imagínense, millones. El valor que tiene eso. Las cosas de valor se guardan en los bancos y en cajas fuertes. Que no es todo el mundo sabe las claves. Y el que tiene caja fuerte en su casa, que no tiene 2 chelitos como Domingo, que lo tiene son 25 pesos, es una caja fuerte que vale más que lo que tiene ahí. No me explico por qué, pero pasa eso. Pero ¿qué es lo que quiero decir con la transportación de valores? El tema de hoy es el valor de la gran comisión. Yo quiero decirle que la gran comisión tiene más valor que el instrumento que la lleva. A nosotros se nos dijo: id y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y bautícenlo. Yo soy, usted y nosotros somos portadores de la gran comisión. Pero en este precio de la gran comisión, yo quiero decirle que lo que poseemos es más grande que nosotros mismos. Lo que tenemos trasciende a nuestra vida. Trasciende a nuestra vida. Yo puedo morir hoy, pero lo que poseo no muere conmigo. El evangelio sigue. Por eso es que la iglesia de Cristo, Él dijo: sobre esta roca, o sobre Él mismo, edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso es que muchas veces hay malos testimonios en la iglesia. Hay pastores que se descarrían, predicadores que dejan la iglesia, personas que se van de la iglesia y hacen cosas malas. Y usted dice: ¿qué va a pasar con la iglesia? Nada. La iglesia va a seguir. Cristo dijo: sobre mí está edificada la iglesia. La iglesia no está edificada sobre ningún pastor, sobre ninguna iglesia y sobre ningún líder. La iglesia está fundada en Jesucristo. Y mientras Cristo viva, la iglesia seguirá. Y por eso es que puede levantarse el infierno, como dijo Jesús. La puerta del infierno, el diablo y los demonios se levantan contra la iglesia. Se pueden levantar las leyes, se pueden levantar persecuciones, como hay en muchas partes del mundo hoy, persecuciones contra la iglesia. Yo tengo buena noticia: la iglesia no se va a detener. Muchas veces, mientras más la oprimen, más se multiplica. Porque la iglesia trasciende al ser humano. La iglesia trasciende la época. La iglesia va más allá de la historia. Porque la iglesia pertenece a un reino eterno y la historia no es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el precio de la gran comisión, fíjense lo que hace Dios para salvar a una persona.
Hay alguien, el etíope, que era funcionario, era un eunuco, persona que los reyes lo castraban. En Israel era una vejación, una humillación. La persona castrada ni siquiera podía entrar al templo. Era muy fuerte esto. Pero los reyes extranjeros castraban a la persona para dejarlo en cuidado de su esposa y no tener ningún temor, porque era una persona totalmente castrada que no podía tener ningún instinto sexual. Entonces esa persona que ellos castraban se dedicaban a los negocios. Muchos de los funcionarios de los reyes eran personas castradas, lo que se llama eunuco. Este era uno de ellos e hizo un viaje, señores, de unos 2.423 kilómetros desde Etiopía a Jerusalén. 2.423 kilómetros de distancia para ir a adorar. Alguien le había hablado del Dios de Israel. Alguien. O tal vez era un israelita que se nacionalizó en Etiopía, como en el caso de Daniel. Era una persona culta. ¿Por qué digo que era una persona culta, inteligente, estudiada? Porque dice que cuando Felipe lo encuentra, él estaba leyendo al profeta Isaías. Y esos escritos en ese tiempo solamente estaban en arameo y en griego, en el que llaman el griego koiné, en esos dos idiomas. Parece que alguien escribió un tratadito, porque tampoco esa lectura era pública, solo se leían en el templo, en la sinagoga. Le daban el libro al maestro, al sacerdote, y él leía, pero eso no estaba para todo el público. Sin embargo, este hombre, cuando lo encuentra Felipe, estaba leyendo una porción, no sé si un tratado, un papelito, no sé, pero estaba leyendo al profeta Isaías, una porción, un capítulo del profeta Isaías, capítulo 53. Fíjense lo que hace Dios. Dios ve a aquel hombre que se siente vacío, pero había venido a adorar. Dio un viaje de 2.423 kilómetros, un kilómetro más, un kilómetro menos, no importa, para ir a una fiesta de adoración en Jerusalén. Y fue y adoró al Dios que él no conocía, que lo llamaba a la atención, pero no le había dado cabida en su corazón. Y él quería llenar un vacío que había en él. Y cuando se acabó la fiesta, él se iba de camino, contento porque había estado en esa fiesta. Y el Espíritu, vino un ángel de Dios, el precio de la gran comisión. Vino un ángel de Dios y le dice a Felipe: Felipe, así te dice el Señor, desciende por el camino que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto, ves hacia el sur, es desierto, es un viaje caliente, viaje por desierto, un viaje peligroso, porque habían ladrones, atracadores en ese tiempo, no tanto como hoy, pero existían. Y Felipe no le pregunta: ¿y qué voy a hacer? Solamente el ángel le dijo: el Señor dice que descienda por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se levantó y empezó a caminar. Señores, tipo Abraham, solamente sin saber dónde va, por obediencia, obedecer a Dios. Señor, tú no me dices a qué tú quieres que yo vaya, ni yo te voy a preguntar. Solamente voy a obedecer y voy a caminar por el camino. No sé cuántos kilómetros caminó Felipe, pero entre Jerusalén y Gaza habían unos 76 kilómetros y medio. Vamos a poner 77. 77 kilómetros a pie. No iba en un carruaje. No sé qué distancia caminó, si de esos 77 caminó 40, 50 o 35 kilómetros. Pero yo sé que él iba apurado, caminando por la parte desértica, por un camino caliente y en peligro, solamente porque Dios le dijo: camina hacia allá. No lo entiendo, no sé a qué, no sé qué voy a encontrar, no sé qué voy a hacer, pero Dios me dijo que camine en esta dirección y allá voy, en el precio de la gran comisión. Dios había visto a este
hombre que había venido de más de 2000 kilómetros a Jerusalén a adorar al Dios que él no conocía, a un Dios que había oído hablar de él. Y él dijo: yo quiero ir a adorar a ese Dios que no conozco. Y cuando regresaba, aún sin conocer todavía a Dios, iba gozoso. Yo dije que conocí a Cristo, lo dije al principio. Le di mi vida al Señor, pero no se la di de serio. Pero Dios lo tomó en serio. Y yo quedé contento sin saber lo que había hecho. Y Dios vio el interés, señores. Dios vio el interés. Dios vio el deseo. Cuando hay interés y deseo en tu corazón y en el mío, Dios lo ve. Eso lo produce, dice la Biblia, el Espíritu Santo, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú tienes deseo de ir a la iglesia, o yo tengo deseo, no porque seamos demasiado buenos, nuestra carne y nuestra voluntad está vendida al pecado. Lo que le gusta a esta alma es hacer el mal, es rebelarse contra Dios. Pero cuando de allá adentro te nace ese deseíto de ir al templo, no es porque yo soy bueno, no porque tú eres bueno. Eso lo pone Dios. No importa que no lo entienda, Dios pone ese deseo, y cuando le obedecemos hay resultado positivo. Amén. Entonces Dios ve a aquel hombre y dice: quiero salvarlo. Y el precio de la gran comisión le dice a un hombre: camina por un desierto en peligro, y allá yo le diré lo que va a hacer. Y dice que empezó a caminar y a caminar y a caminar hasta que vio un carro. Algo más que le quiero explicar. Estos 2430 y tantos kilómetros que anduvo el etíope, la anduvo en caballo que tiraban un carro, en una carreta tirada por caballo. 2400 kilómetros para venir, 2400 tantos kilómetros para regresar. Y él regresaba, y ahí cuando iba el hombre en sus caballos, que eran varios que tiraban los carros, ahí ve Elías, ve el etíope, ve Felipe. Felipe era un evangelista que Dios usaba mucho, según dice la palabra de Dios. Y ve ese carro, y el Espíritu Santo le habló otra vez. Le dijo: acércate a ese carro. Vamos a hacer el ejemplo, señor. ¿Cómo es el tema? El precio de la gran comisión. Señores, esto cuesta. Esto, predicar no es fácil. Es más fácil que te inviten a la barra. Ellos, por ejemplo, tus amigos, tus amigas dicen: hoy vamos a tirarnos una fría, una chatica, una tequila. Estoy haciendo una propaganda gratis a esa gente. Una juca. Ellos no tienen vergüenza para decírtelo. ¿Cierto o no es cierto? Oh, no, mira que hay una fiesta que viene Romeo Santos, o qué sé yo qué, o de la bachata de la Marga, no sé quién venga. Vamos, que hay en tal parte hay una fiesta, y ahí se va a beber, vamos a darnos 2 o 3 palitos, vamos para allá. Y te lo dicen con libertad. Sin embargo, yo me da vergüenza decirle: vamos a la iglesia conmigo, que ya yo soy cristiano. Esto cuesta, señores. Esto cuesta, y no es que sea malo que tú sientas vergüenza. No es que Dios te apoye, pero no es malo. Esto es lo normal. Esta carne le da vergüenza acercarse a lo espiritual. Yo conozco un hermano que era buen cristiano, y nunca vino a la iglesia con una Biblia, sino en una fundita negra. Ahí traía su Biblia. Pero yo nunca le pregunté: pero ¿por qué? Muchas veces nos da vergüenza que nos vean con este libro en la mano, caminando así, porque tenemos temor que nos prediquen. ¿Que tú para dónde vas? Y nos da vergüenza de decirle que venimos a la iglesia. ¿A qué se viene a la iglesia? A gozarnos. Olvídese de la salvación, en este caso, a sentirnos contentos, a darnos palabras de aliento, a que alguien ore por nosotros y que puede ser sanado, a recibir buenos consejos de cómo portarse bien. A eso venimos a la iglesia, y nos da vergüenza a veces que nos vean con la Biblia. Hermano mío, como dice la Biblia, no debe ser así. Vamos a venir a la Biblia así, a la iglesia así.
Que nos vean con ella en alto, con una Biblia grande ahí. ¿Y para dónde tú vas? Para la iglesia. ¿Y qué? ¿No te gusta? ¿Y qué? Para la iglesia. Vamos conmigo. O no, que vamos para la discoteca. Vete para la discoteca. Yo voy para la iglesia. Le di mi vida a Jesucristo. Voy a gozarme, voy a tener un momento relajado, sin licor en mi sistema, en la iglesia. Voy a adorar a Dios. Es que Dios no existe, pero por si acaso existe, lo voy a adorar. Me voy a sentir bien. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos, le dice el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro. Pero el problema es que el carro va corriendo. Y Felipe, que ve el carro que va ahí, tirado por caballo: acércate. Imagínense esto, esta locura. El etíope mira, eso está bien un atracador. Y Felipe lo mira y se sonríe. Felipe corriendo y el carro al lado tirado por caballo. Y entonces el hombre, el etíope, va leyendo una escritura. Herido fue por nuestras rebeliones, dice la Biblia, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando Felipe oye eso, ahí corriendo, le dice: pero ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe dice: pues yo te lo explico. Y paró el carro. Dijo: sube a mi carro. Y le dice el etíope: ¿de quién habla el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Y dice que desde esa escritura Felipe empezó a anunciar el camino de Jesucristo y de la salvación. Lo doctrinó, no sé cuántos kilómetros andando juntos, le predicó. El hombre se convirtió y Felipe lo discipuló y le enseñó acerca de bautismo. Y cuando van por ahí bien contentos: Señor, el precio de la salvación, esto cuesta. Pierde la vergüenza, pero háblale a si es que decía que no da vergüenza. Háblale a alguien de Jesús, que ellos no le da vergüenza hablarse de su diablura. Háblale de Jesucristo, aunque tú no lo entiendes. Yo recién estoy yendo a la iglesia, no lo entiendo bien, pero es que me siento contento. Como decía un pastor una vez: y bueno, yo vine al Señor, yo me entregué a Cristo y yo soy salvo. Pero como que cuando oigo un merengue, era del campo, un merengue ripiado que le dicen en Santo Domingo, como que el cuerpo se me tongonea. Todavía que le quedaba esa cosita. Así usted, dígale: yo no entiendo bien esto, pero yo me siento bien cuando voy a la iglesia. Hasta a veces levanto la mano, cuando me doy cuenta la bajo otra vez, pero vuelvo y la levanto. Me siento bien. No te dé vergüenza hablar de Cristo, porque el evangelio es poder y potencia de Dios. Y decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo de ser evangélico, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuanto alaban al Señor. Aleluya. Deme algunos minutos más para terminar esta parte. Le habló del bautismo y le dice, cuando va pasando por un lugar así, el etíope ve que hay agua, hay un río ahí. Y le dice el etíope a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón. Él dijo: sí quiero. Mandó a parar el carro, descendieron. Felipe lo toma, le dice: etíope, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ¡suapatacán! Lo zambulle en el agua. Y cuando lo sacó del agua, subieron. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo? Felipe, ¿qué tengo aquí? Un papel. Hizo el Espíritu Santo así, ¡zap! Y se llevó a Felipe. Lo llevó a otra ciudad que quedaba a 35 kilómetros en menos de 5 minutos. Lo traspuso, lo transportó, señores. El precio de la gran comisión. Dios se mueve a un ángel, mueve a Felipe, mueve el Espíritu Santo para salvar una vida. Dios te ama.
Esto vale el esfuerzo de hablar de Jesucristo. Habla de Cristo, llénate de valor, llénate de gozo, llénate de ahínco y de empuje y dile a alguien que Jesucristo te ama. Vamos a la iglesia conmigo. Esa es la gran oportunidad en la gran comisión que se nos ofrece. Señores, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y dice, y el eunuco no lo volvió a ver, pero siguió gozoso su camino. Se entiende que ese hombre fue el que fundó las iglesias de Etiopía. Tú no sabes si a alguien que tú invitas es la persona que se va a ganar a miles. Conozco la historia de un hombre, y ya voy a leer un solo verso y termino, que fue a una campaña, a una predicación que había en una carpa, y el predicador habló el mensaje. ¿Cuánto quiere recibir al Señor? Un jovencito de 15, Bill Graham, 15, 16 años por ahí, levantó la mano. Y el predicador oró por él, llegó a la casa y dijo: Señor, tanto gasto, tanto esfuerzo, y mira quién se convirtió en esta semana de predicación. Un jovencito, Dios mío, para esto tú te mandaste aquí. ¿Sabe quién fue ese jovencito? El predicador más grande que ha tenido los Estados Unidos de América. Me refiero a Bill Graham. Solo él se entregó en una campaña de una semana. Solo él. Si Dios mandó a su hijo a morir por ti, ¿qué más no puede hacer por otro? Si Dios dio lo que tenía para que tú y yo fuéramos salvos, ¿por qué tú y yo nos sentamos viendo a los demás perderse? La predicación de la gran comisión es nuestra responsabilidad, es un mandamiento y es nuestra obligación. Hablar de Jesucristo es el propósito por el cual tú y yo estamos vivos. Para hablar de Jesucristo, para cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Leo este verso y termino. 1 Corintios capítulo 9 verso 16. Y lo pueden poner en la pantalla, por favor. 1 Corintios capítulo 9 verso 16. La Reina Valera. Yo no le he dado este verso a ellos, pero quisiera que lo leamos todo para que miremos lo que es la gran comisión, el precio de la gran comisión. Esto lo dice el apóstol San Pablo. Él dice: pues si anuncio o predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Déjenme ver eso ahí. Si soy un predicador, ¿por qué tengo que gloriarme? ¿De qué? ¿Por qué no puedo gloriarme? Porque algo que se me ha mandado es como una impuesta necesidad. Es algo que uno tiene que hacer, una imposición. Es una orden del presidente a un subalterno, del general a un recluta. Mire, di que recluta, dije general. No, que mire, muchacho, hágame favor. Tú no puedes gloriarte, yo no puedo gloriarme, porque es una impuesta necesidad. Es que tú y yo tenemos que tener la necesidad. Es una necesidad más grande que comer, predicar el evangelio. Y dice él: más ay de mí si yo no anunciar el evangelio. Ay de mí, que repito, yo era el loco de la familia. Ay de mí si yo no hablo de Cristo. Ay de mí si Dios me sacó de un campo remoto para traerme a un altar para hablar de Él, o para encontrarme con alguien y decirle: Jesucristo te ama. Ay de mí si no lo hago. Ay de ti si no hablas de Jesucristo. Ay de nosotros si no cumplimos con el precio de la gran comisión. Pastor, cuesta. Sí, cuesta. Cuesta. Hay que hacer el esfuerzo. Pero el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan. Yo quiero que estemos de pie. Yo quiero hacer una oración.
por el precio de la gran comisión. Tú estás levantando tu empresa. ¿A qué hora te levantas para ir a trabajar? ¿Cuántas horas a la semana trabajas? En esas horas de trabajo en la semana, ¿cuántos minutos tú sacas para hablar de Jesús? ¿Cuántos minutos tiene un día? Son muchos, así que no le voy a decir que lo saque, porque a menos que no lo googlee es muy difícil. ¿Cuántos minutos tiene un día? Siga meditando en Dios mientras Luis me ayuda. 1440 minutos. Como decía un predicador, que a ti y a mí se nos da. Si te dan 1000 y si lo multiplicamos, Dios mío, por un mes, que se nos entregan. Y eso es como si te entregaran $1,440 para que lo gaste a diario. Si no lo gastas, te lo quitan, me lo quitan. ¿Qué compraríamos? Todos los días tiene que gastarlo porque no puede guardar ese dinero para el otro día. ¿Qué estamos haciendo con esos 1440 minutos? Tenemos que consumirlo hoy. Lo de hoy domingo no nos espera ni un solo minuto para mañana. Ni un minuto nos guardan para mañana. Son minutos que tenemos que consumirlo hoy. Los estamos aprovechando. Tomamos por lo menos de esos 1440 minutos, tomamos 5 minutos al día. Solamente 5 minutos para la gran comisión. Para hablarle a una persona y decirle: vamos a la iglesia conmigo, que Jesucristo te ama. Solamente 5 minutos, y después tú tomas para ti los otros 1435 minutos. Señor, te adoramos. Dios, quiero bendecirte, glorificar tu nombre. Señor, el precio de la gran comisión tú nos has entregado a nosotros. Dios mío, ayúdanos a cumplir con esta gran comisión, porque nos es impuesta necesidad. Ayúdanos a hablarle, a tomar 5 minutos en el día para hablarle, aunque sea uno, de Jesús. Para invitar aunque sea uno para que venga a oír tu palabra. Esa es tu voluntad, ese es tu deseo y ese es tu mandamiento. A cada uno de los que estamos aquí, Dios mío, nos rendimos a ti en esta hora. Ayúdanos a crear conciencia que el mundo se está perdiendo y solo tú, Jesucristo, salva. En el nombre de Jesús. Amén.